Bienvenidos al desarrollo de la unidad número 5 de Introducción a la Teoría del Derecho. Derecho y norma. A lo largo de esta unidad veremos los siguientes temas: norma y otras entidades jurídicas. Ley, regla, principio y norma. Normas jurídicas. El mundo del deber ser y diversos órdenes. Criterios de distinción entre los diversos órdenes normativos. Conducta regulada, autonomía y heteronomía, unilateralidad y bilateralidad, incoercibilidad y coercibilidad, sanción, sujetos a quienes regulan, los fines perseguidos, y terminaremos hablando de la institucionalidad. Lo primero que tenemos que empezar a ver a lo largo del desarrollo de esta unidad es qué es lo que vamos a entender por una serie de principios, ¿no? o de conceptos. Como bien lo marca el temario, nos empiezan por pedir que definamos lo que vamos a entender por norma, lo que vamos a entender por ley, por regla, por principios. Pero para poder hablar de esto, creo que es muy importante que empecemos por hacer algunas precisiones sobre lo que son los complejos normativos. Si bien el derecho es una técnica de control social, también lo es que no es la única existente. Debemos estudiar forzosamente la identidad y la separación del derecho de otras formas de conciencia social o de otras formas de regulación de las relaciones humanas en sociedad, que tienen también una forma normativa. ¿Cuáles son estas otras formas de conciencia social o complejos normativos? Pues tenemos básicamente a las normas morales, a las normas sociales y a las normas religiosas. Estas son técnicas de control social que se desarrollan en tiempos y espacios en lugares determinados y desempeñan un papel paralelo al jurídico, es decir, coadyuvan a la regulación de las relaciones y de las actividades de los hombres en una sociedad determinada. Es importante distinguirlas porque en muchas ocasiones podemos confundirlas. Tienen características particulares que analizaremos a lo largo del desarrollo de esta unidad. Asimismo, regulan en muchas ocasiones los mismos valores o los mismos principios, pero lo hacen de forma distinta. Cuando estamos hablando de conciencia social, estamos hablando de que es un producto social. Los hombres son la condición de su existencia, es decir, tienen una conciencia en función de que existen e interactúan en un momento determinado. Pero antes de tocar estos temas y hablar sobre la existencia de los complejos normativos, empecemos por ver las definiciones que nos pide nuestro temario. En primer lugar, tenemos que hablar de la ley. La ley es un precepto o un conjunto de preceptos jurídicos, es decir, datos al interior del derecho, dictados por la autoridad competente, mediante la cual se prohíbe o se manda algo acordado por los propios órganos legislativos, el Parlamento o el Poder Legislativo, y que se realizó a través de un procedimiento legislativo previamente establecido y cumpliendo con todas las formalidades previstas en el mismo. Las leyes tienen características fundamentales. La primera, obviamente, es que existe la imperatividad en ellas. Asimismo, tienen un carácter de bilateralidad y obviamente son coercibles o contienen coacción. Desde el punto de vista jurídico, una norma jurídica que el Estado dirige a sus súbditos es aquella que podemos entender como ley. Y en esta ley es donde se fijan, tanto para los súbditos
como para el propio Estado, los límites del poder político. Regla. Por reglas vamos a entender que es un principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta humana hacia lo que consideramos que es correcto. Es para realizar una acción o, en su caso, el desarrollo de una actividad con parámetros previamente establecidos. Los términos de principios podemos hacer referencia a que están ligados a un sistema valorativo. Los principios tienen su origen en el sistema de valores vigente en una comunidad política que son plasmados por el legislador o bien que están descubiertos o analizados, interpretados a través de la jurisprudencia o incluso por la doctrina. Los principios son una aspiración normativa. Los principios podemos decir entonces que son las aspiraciones que tenemos que están incluidos en las normas, establecidos en las normas jurídicas del tipo de país que queremos ser, de las metas y anhelos, así como de los valores que queremos consagrar. Ahora bien, ¿qué entenderemos por norma? La norma es un enunciado lógico imperativo, es decir, es un comando. Nos están diciendo qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Muchos autores lo definen como un principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta hacia la correcta realización de una acción. Ahora bien, las normas también nos pueden decir o invitar a desistirnos de realizar dicha acción o conducta. En este orden de ideas tendríamos que seguir por definir lo que es la norma jurídica. Básicamente es una norma de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo que regula la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición. Su cumplimiento presupone que conlleva coacción o, en su caso, coerción. ¿Por qué decimos que presupone su cumplimiento la coacción o la coerción? Pues en el caso de que no se cumpla con la norma jurídica, se tendrá que aplicar una sanción en algún momento determinado. Las normas jurídicas son de carácter general. ¿A qué nos referimos con esto? Quiere decir que están dirigidas a todos y a nadie en particular. Regulan conductas y viven en dos momentos esencialmente. En el momento de la regulación, es decir, cuando solamente existen como documento, como papel, como norma jurídica, y en el momento en que la conducta humana las actualiza y tienen que entrar para regular dicha conducta en un plano fáctico, en un plano social, en un plano real. Ahora bien, las normas jurídicas están integradas por dos tiempos o por dos elementos: el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. El supuesto de hecho es esta parte normativa que decíamos hace un momento, y la consecuencia jurídica es esta parte cuando ya llegamos a la realización de dicho supuesto. Esto nos lleva a hablar de forma inmediata al punto del mundo del deber ser y los diversos órdenes normativos. Ustedes recordarán que en el desarrollo de unidades previas empezamos a platicar que dentro de la tendencia al naturalismo se maneja la teoría de la causalidad jurídica. Es decir, que a una causa le corresponde una consecuencia. A una causa jurídica le corresponde una consecuencia jurídica determinada, la cual tiene que ser proporcional a la causa y que existe una vinculación entre las mismas. En este orden de ideas, viéndolo desde un punto de vista positivista, es lo que Kelsen nos habla de la existencia del deber ser. Habrán escuchado esta célebre frase: si es A, debe de ser B. Es decir, que a un supuesto jurídico le corresponde una consecuencia jurídica que está vinculado por el deber ser, que en este caso entenderemos como el nexo de unión o la imputación normativa jurídica. Si es A, debe de ser B. En este caso, no solamente nos referimos a la conjugación del verbo ser con la idea del deber ser, sino más bien nos referimos, insisto, al nexo de unión de una imputación normativa al interior de un precepto normativo jurídico determinado. Es decir, es la unión de dos preceptos jurídicos al interior del mundo del derecho. Esto toma una especial relevancia cuando empezamos a hablar de otros conceptos jurídicos, de otras formas de regulación de conciencia social, de otras normas, de otras índoles.
¿Cuáles son estas otras normas? Bueno, pues son las formas de conciencia social, les decía yo, o los complejos normativos, que ocupan un lugar y desempeñan un papel paralelo, como decíamos al inicio, en la vida de las sociedades y un papel paralelo en cuanto a la regulación jurídica. Les comentaba yo que muchas veces estos complejos normativos regulan la misma conducta de distinta forma. Pondré un ejemplo antes de explicar cada uno de ellos. En este orden de ideas podemos decir que el homicidio, que está regulado desde un punto de vista jurídico porque está prohibido, y asumimos que está prohibido en función de que si alguien priva de la vida a otro ser humano se le castigará con un determinado número de años en prisión, ¿no? Nos están invitando a no realizar la conducta para alejarnos de la sanción. Quiere decir que desde el punto de vista jurídico, la norma jurídica lo regula y está protegiendo el valor de la vida. Por eso es que castigamos a quienes privan de la vida a otro ser humano. Pero desde el punto de vista de la moral también es considerado como incorrecto. Yo me sentiría muy mal si tengo que privar de la vida a un ser humano. Desde el punto de vista social está mal visto. ¿Por qué? Porque si no respetas la vida de otra persona, pues a lo mejor no respetas la mía y a lo mejor tu convivencia no es armónica en esta sociedad y no cumples con las pautas de comportamiento que tenemos establecidas y no creemos que seas un miembro que debe estar en nuestro grupo social. Y desde el punto de vista religioso, en casi todas las religiones, el matar no está permitido porque la vida le pertenece a una entidad superior, trascendental, que es la única que puede decidir sobre ella y no nosotros, seres humanos. Ahora bien, siguiendo este mismo ejemplo, en materia jurídica puede ser que yo haya cometido un homicidio y no vaya yo a la cárcel porque tengo un excluyente de responsabilidad. Es decir, maté a alguien, pero fue en defensa propia. Y al momento que se hace la investigación y se comprueba esto, no me sancionan porque hay un excluyente de responsabilidad. Pero desde el punto de vista moral, puede ser que yo me siga sintiendo mal por haber matado a esa persona, aunque haya sido para salvar la propia vida. Desde el punto de vista social, en el primer ejemplo, podría tener yo un rechazo social, pero en este segundo escenario, a lo mejor, si la persona a la que le privé la vida fue porque me quería matar a mí y era un asesino serial, pues seguramente tendré el reconocimiento social porque les dará mucho gusto que haya yo evitado en un futuro que esta persona siga cometiendo ilícitos. Y desde el punto de vista religioso, muy probablemente siga siendo prohibido porque yo debía haber permitido que me quitara la vida antes de quitarle yo la vida a él en función de las doctrinas religiosas trascendentales en las que estoy creyendo. Vemos entonces que los complejos normativos pueden regular las mismas conductas, solo que lo hacen de forma distinta, aunque compartan el valor a salvaguardar. Por eso es que en ocasiones se confunden o pueden tender a confundirse. Es importante saber cuáles son las características de cada una de ellas, de cada uno de ellos, para que no podamos confundirlos. Como futuros abogados, como futuros juristas, obviamente trabajamos nosotros con las normas jurídicas. Y la principal característica de estas, como veíamos en antelación, es que poseen coacción o que poseen coerción. Sin embargo, existen otros atributos de las normas que nos permiten diferenciarlos. Para el maestro Eduardo García Maínez, estos atributos son 4. Unilateralidad o bilateralidad, interno o externo, autónomo o heterónomo y coercible o incoercible. Un poco más adelante definiremos estas acepciones de conformidad a lo requerido por nuestro temario. Pero creo que será más pedagógico si empezamos a hablar de los complejos normativos y vamos integrando estas características en cada uno de ellos. Del primer complejo normativo que tenemos que hablar forzosamente es de las normas morales. Las normas morales son de carácter subjetivo. ¿A qué me refiero con esto? A que las normas morales las impongo yo, son mías, las tomo en función de mi moral, de los juicios valorativos que hago de lo que es correcto o incorrecto. La moral, efectivamente, la tomo o la absorbo de una supramoralidad o de una moralidad colectiva. Es decir, la moral que yo poseo es consecuencia o se genera en función de las condiciones materiales de vida que tengo, del papel que desempeño en una sociedad determinada
y cuál es mi relación con los demás miembros de esta sociedad. Podemos tener morales muy parecidas en función de que compartimos los mismos valores. Pero ¿cómo entendemos estos valores? ¿Y cómo hacemos la ponderación de los mismos para generar nuestras escalas valorativas? Es lo que hacen que las morales se vuelvan individuales, personales, y por ello es que yo determino o comento que son de carácter subjetivo. Ahora bien, cuando hablamos de normas morales, tenemos forzosamente que hablar de la importancia que éstas tienen para la regulación de la conducta, porque es la autorregulación y el autocontrol que tiene el ser humano para realizar o externar conductas. En primera instancia, insisto, tiene que ver o tiene una relación directa con los valores. Y por lo tanto, mi moral también forma parte de la ética que yo voy a tener en mis acciones en un futuro. Las escalas valorativas que yo pongo dependen, insisto nuevamente, de las condiciones materiales que tenga y de las relaciones que yo genere con mi entorno cercano. Si bien es cierto que me pueden inculcar una serie de valores, como yo los entienda o los priorice, dependerán exclusivamente de mi persona. Las normas morales contienen sanción. El sentirme mal, esa es la sanción de la norma moral. Si bien es cierto que yo me la impongo, también es cierto que yo impongo esa sanción. Y al momento de que son subjetivas, yo puedo mover los parámetros de la misma. Pongo un ejemplo. Todos consideramos que la honestidad es un valor y que mentir, desde el punto de vista moral, es incorrecto. Sin embargo, hay ocasiones donde mentimos y consideramos que lo hicimos por una correcta razón, las famosas mentiras piadosas. Si este es el caso, yo no me voy a sentir mal. La sanción no me la voy a imponer porque estoy considerando que hice algo correcto en vez de hacer algo incorrecto por haber mentido. Pero esto depende obviamente de cómo yo entienda el valor de la honestidad. Habrá personas, por el contrario, que sus parámetros son muy estrictos y muy rígidos y no se permiten mentir bajo ninguna circunstancia. Y si tienen que hacerlo, se sentirán mal por lo mismo. Este es un ejemplo muy claro. Ahora bien, ¿qué nos dice León Petraczynski sobre los atributos de las normas morales? Nos dice que son de carácter imperativo, es decir, que solamente nos imponen obligaciones, contrario a las normas jurídicas que son imperoatributivas, porque nos imponen obligaciones, pero nos conceden también derechos. Aquí vemos un primer criterio de distinción entre las normas morales y las normas jurídicas. Pero como les adelantaba yo al inicio, vamos a platicar de las características o atributos que el maestro Eduardo García Maínez nos decía. Y en el caso de las normas morales, pues debemos decir que son de carácter unilateral, porque me imponen obligaciones, como decía Petraczynski, pero no me conceden derechos. Obviamente son de carácter autónomo. ¿Por qué? Porque soy yo misma, o es el individuo en lo particular, cada uno de nosotros, los que imponen estas normas morales, las que nos dicen cuáles son estos parámetros de comportamiento o cómo debemos de comportarnos. Son también de carácter interno, porque lo que le interesa o lo que regula es la conciencia interna de los hombres, no la conciencia externa. Y por último, debemos decir que son de carácter incoercible, es decir, que su cumplimiento debe hacerse de manera espontánea, no de una forma forzosa o forzada por alguien exterior. Además, aún suponiendo que quisieran forzarnos a cumplir con estas normas, al momento en que soy yo quien las impone, pues puedo cambiarlas. Por lo tanto, no existe el atributo de la coercibilidad y las normas morales son de carácter incoercible. El siguiente complejo normativo que tenemos que ver son las normas sociales o convencionalismos sociales. Y las normas sociales son aquellas que nos permiten convivir con unas pautas de comportamiento establecidas en un grupo social. Si bien es cierto que el ser humano es un ser social por naturaleza, también lo es que no convivimos con todos los integrantes de una sociedad, sino convivimos con distintos grupos sociales, de tal suerte que veremos que existen distintos tipos de convencionalismos sociales o de normas sociales dependiendo del grupo social donde yo me esté desenvolviendo. Me explico.
No es la misma forma en la que yo trato a mis compañeros, a mis amigos, aunque los quiera yo mucho, ¿no? Como trato a mi jefe en una relación laboral, aunque tenga yo el mismo cariño o incluso más cariño por él que a mis propios amigos. Porque desde el punto de vista del convencionalismo social, las pautas de comportamiento y de trato social son distintas entre mi grupo cercano de amigos y entre mi grupo laboral que tengo. Cuando hablamos de convencionalismos sociales, entonces hablamos de las reglas de decoro, de etiqueta, de urbanidad, incluso de moda. Incluso cómo nos vestimos tiene que ver con estas normas de trato social y que tienen su razón de ser en función de los papeles que desempeñamos al interior de la sociedad. Las normas de trato social están diseñadas para que los seres humanos se comporten de una determinada manera. Existe una sanción que es el rechazo social. Y si bien es cierto, ustedes podrían decirme en este momento que a ustedes no les importa el rechazo social de un determinado grupo social, también lo es que puede importarles mucho de un grupo específico, de un grupo primario, como sería la familia, o su grupo de amigos. Pertenecemos a distintos grupos sociales y tratamos de cumplir las normas de comportamiento de esos grupos sociales, en específico para evitar las sanciones y ser expulsados del mismo. El ser humano es un ser social por naturaleza. No existen los Robinson Crusoe. Para quien no esté familiarizado con esta novela, versa sobre un náufrago que tiene que sobrevivir en una isla. Pero en primera instancia logra sobrevivir porque sabe que tiene que generar un refugio, fuego, protegerse de los animales, buscar qué comer, etcétera, en función de todo el bagaje cultural, social que traía de la sociedad a la que pertenecía. E incluso el autor de esta novela en algún momento tiene que crear otro personaje, Viernes, para que Robinson Crusoe no pierda su característica de humanidad. Insisto, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y por eso es que es tan importante para nosotros el vivir en grupos sociales. ¿Cuáles son las características para García Maínez de las normas de trato social o normas sociales? Bueno, en primer lugar nos dice que son de carácter unilateral, porque también solamente me imponen obligaciones. El hecho que yo cumpla con una norma social no me da la garantía de que los demás cumplan con la misma, ni me da el derecho de exigirles que cumplan con alguna norma establecida. Son obviamente de carácter externo, porque nos interesa su manifestación física, cómo nos comportamos al interior del grupo social. Son heterónomas, porque es una autoridad externa quien impone estas normas, no mi persona. Y obviamente son de carácter incoercible. Su cumplimiento debe ser espontáneo porque yo lo quiero realizar, no porque me obliguen a realizarlo. Amén de que no existe un mecanismo real para que me obliguen de forma fehaciente a cumplir con una norma de trato social si es que yo no quiero cumplirla. ¿Cuáles son las siguientes normas que tenemos que ver? Pues son las normas de carácter religioso, las normas religiosas. La religión ha sido un mecanismo de dominación política por excelencia a lo largo de la historia. Es un mecanismo sumamente eficiente que ha logrado controlar las conductas humanas. Y lo ha logrado en función de la estructura propia que tienen las normas, estructura que copia con posterioridad la propia norma jurídica al ver su eficiencia. Cuando hablamos de normas religiosas, estamos hablando de una forma de conciencia social que es producto del pensamiento o de la idea del origen del hombre. Se puede considerar a las normas religiosas desde un punto de vista positivo, es decir, están reguladas, están positivizadas, están en un ordenamiento físico como tal establecido. Existen distintos tipos de religiones, no nos referiremos a ninguna en particular, sino simplemente hablaremos en cuanto a generalidades. Y dentro de las generalidades de las religiones, bueno, pues entendemos que existe en casi todas esto que dominamos, el perdón de los pecados o la transmutación de las penas. Si incumplimos con una norma religiosa que está positivizada, es decir, que está en un documento, en un libro, sea cual esté fuera,
y la incumplimos, bueno, la sanción establecida es de carácter trascendental, es decir, una vez que fallezcamos, nuestro Dios, nuestra entidad superior, juzgará nuestras acciones y nos generará un castigo. Sin embargo, existe la posibilidad, y por eso es que es un mecanismo de dominación política muy bueno por excelencia, de que pueda yo evitar tener esta sanción en plano trascendental si cumplo con algún tipo de sanción aquí. Por ejemplo, cuando me imponen una penitencia, pues estoy teniendo una sanción específica, una sanción terrenal, perdón, para evitar la trascendental. Y este modelo lo copia la norma jurídica cuando hablamos, por ejemplo, de transmutación de penas. Es decir, puedo pagar, cuando puedo pagar, por ejemplo, en vez de ir a la cárcel, pago una multa, por poner un ejemplo. Las normas religiosas, insisto, han logrado a lo largo de la historia controlar perfectamente las conductas humanas. ¿Cuáles son las características a juicio de García Maínez de las normas religiosas? Bueno, en primer lugar son de carácter interno, porque las entidades superiores son casi siempre omnipresentes, omnisabientes y omnipotentes, lo cual quiere decir que saben todo lo que pienso, no solamente lo que hago. Entonces regulan también la conciencia de carácter interno. Son heterónomas, porque es una autoridad superior externa la que las regula o la que nos las establece y nos dice cuáles son. Son también de carácter unilateral, porque me imponen obligaciones, pero no me conceden derechos. En el momento en que yo cumplo con toda la normatividad religiosa, no me garantiza que efectivamente obtenga yo el beneficio, sea cual fuera una vez que yo fallezca o deje este plano. Simple y sencillamente porque no sabemos si es cierto que esta religión sea la correcta y que mis creencias se materialicen una vez que yo haya muerto. Y por último, podemos decir que son incoercibles, porque su cumplimiento otra vez es espontáneo. Depende de cada uno de nosotros el cumplimiento del mismo. Asimismo, si pertenecemos o no pertenecemos a dicha religión. El siguiente complejo normativo que tenemos que ver, con el cual finalizaríamos esta comparación, es obviamente la norma jurídica. Y cuando hablo de norma jurídica, para García Maínez, ya lo adelantábamos hace rato, hablamos que es un enunciado lógico imperativo que tiene un comando, es decir, nos está dando una instrucción para realizar y que tiene 4 características. En este caso es externa, nos interesa la regulación externa, la conducta manifestada en un plano físico, social o material, es de carácter heterónomo. ¿Por qué? Porque le impone una autoridad externa diferente a mi persona, en este caso es el Estado. Obviamente es bilateral porque me impone obligaciones, pero como ya vimos también, me concede derechos. Y su característica fundamental es que es coercible. Es decir, que existe la capacidad por parte del Estado de hacer que se cumpla con esta norma aún en contra de mi voluntad. Estos jóvenes son las características generales de los distintos complejos normativos o de los diversos órdenes normativos. Siguiendo en este orden de ideas con el desarrollo de nuestro temario, tendríamos ahora que empezar a hablar de lo que se denomina conducta regular. Cuando hablamos de una conducta regulada, hablamos de un supuesto de hecho. Es decir, es una anticipación hipotética de una posible realidad futura. Una conducta regulada, como su nombre lo indica, no es más que esta hipótesis de comportamiento que me dicen cuáles son las acciones o omisiones que yo tengo que realizar que están obviamente normativizadas con antelación. Otro de los preceptos que tenemos que manejar, que ya estuvimos platicando, son los de autonomía y heteronomía. Por autonomía vamos a entender que es la potestad de dictar normas, y en este caso normas jurídicas, y por tanto de crear y elaborar un derecho propio, un derecho autónomo. Frecuentemente conlleva la capacidad de orientación política, en la que pueden incluirse actos de cualquier tipo, sean o no de carácter normativo. En todo caso, la autonomía se refiere siempre a poderes limitados que se ejercen en una sociedad organizada en una forma básicamente estatal. ¿Qué queremos decir con esto? Aquí estamos hablando de una definición de autonomía con tintes de carácter político. La capacidad de autogobierno, de autolegislación y de autodecisión.
Cuando hablamos de la autonomía para efectos de complejos normativos, como ya lo explicamos, quiere decir que somos nosotros mismos los que generamos, autolegislamos, autoimponemos o autogobernamos, ¿no?, estas normas de comportamiento. Heteronomía. La heteronomía se refiere a la dependencia y sumisión de un individuo cuya conducta se encuentra bajo el control de una tercera persona o un agente externo. La palabra heteronomía deriva del griego ethos, que significa otro, y de nomos, que significa ley. La heteronomía, como ya lo estudiamos y como ustedes mejor que yo saben, es esta capacidad que tiene, más bien, esta cualidad o esta facultad que tiene un órgano exterior a mí para imponerme pautas de comportamiento en función de que tiene el control para hacerlo, o la posibilidad o la potestad para hacerlo, ¿no? Luego tendríamos que hablar de los conceptos de unilateralidad y bilateralidad. Entendemos por unilateralidad la cualidad que se refiere a un solo aspecto o viene de una sola parte. Se diferencia principalmente de la bilateralidad en el ámbito del derecho porque hablamos de que nos concede una relación dual. La unilateralidad solamente me impone obligaciones y la bilateralidad me permite tener facultades y derechos en correlación a dichas obligaciones. De esta forma podemos entender que la bilateralidad es la relación jurídica que ha de darse necesariamente entre dos sujetos, uno activo y otro pasivo, es decir, uno investido de una facultad que le corresponde a otro a una obligación. Mis derechos van correlacionados a sus obligaciones y mis obligaciones van correlacionados a sus derechos. Hablamos de una relación de bilateralidad. El siguiente concepto que nos piden definir tiene que ver con la incoercibilidad y la coercibilidad. La incoercibilidad implica la ausencia de una acción física para hacer cumplir la norma. Mientras tanto, la coercibilidad se refiere a la forma de imponer una voluntad superior, la del Estado, y significa esto que la norma debe de hacerse obedecer contra y sobre las actitudes en contrario de los sujetos cuya conducta sometan para garantizar su cumplimiento. Es decir, es imperativa. La coercibilidad es esta facultad o capacidad que tiene el Estado de hacer cumplir las normas aún en contra de la voluntad de quien vayan dirigidas. Otro de los términos que nos piden definir es el de sanción. Como ya habíamos comentado, el término de sanción también es polisémico y plurivalente al interior del mundo del derecho. Si bien es cierto que se puede entender la sanción como la firma del presidente dentro del proceso legislativo, también podemos decir que la sanción en este caso, como lo entenderemos para efectos de esta unidad, es como la consecuencia que tiene una conducta que constituye una infracción a la norma jurídica. Es decir, depende del tipo de infracción que yo cometa, será el tipo de sanción, porque debe ser proporcional a la misma. La sanción la entendemos en este orden de ideas como el dato jurídico que conlleva el castigo o la consecuencia por haber cometido la acción prohibida, restringida o no permitida. ¿Cuál es la relación con los órdenes normativos? Uno, que todos los órdenes normativos, como ya vimos, contienen o tienen una sanción determinada. Pero la única que es sanción jurídica es la que pertenece a la norma jurídica y que tiene la posibilidad de ser aplicada a través de la coerción para García Maínez y para otros autores de corte positivista a través de la coacción. El siguiente concepto que nos piden definir son sujetos a quienes regulan. Los sujetos de derecho son el centro de imputación normativa, es decir, son las personas jurídicas a las que se les pueden atribuir derechos y obligaciones. Los sujetos de derecho son aquellos a los cuales está dirigido el propio derecho. Y aquí es importante platicar y hacer una pequeñísima distinción entre el ser humano y la persona jurídica. El ser humano es el ente biológico, es la persona de carne y hueso que respira y vive, mientras que la persona jurídica es una construcción normativa. Es decir, nos diría Savigny, es una ficción jurídica. Existe en función de los atributos y cualidades que el derecho le otorga.
de tal suerte que existimos personas físicas, personas humanas y personas jurídicas. La persona humana existe por el simple hecho de vivir y respirar. Insisto, es un ente biológico con psiquis. Mientras que la persona jurídica existe en función del reconocimiento que el Estado, el derecho, ¿no?, haga de la misma. Una persona física, una persona humana, para no confundir los términos, una persona humana nace, ¿no?, de una forma biológica y es protegida por el Estado. Pero ¿cuándo sabemos cuál es, ¿no?, cuál es el movimiento específico en que una persona, una construcción jurídica, una persona jurídica empieza a existir? Bueno, va vinculado obviamente a la persona humana, a la persona biológica, pero para poder saber cuáles son sus datos de personalidad tenemos el documento legal que se denomina acta de nacimiento. Y en el acta de nacimiento veremos que existen una serie de datos que son muy importantes. El nombre y apellidos, por ejemplo, el nombre que nos permite identificar al individuo y los apellidos que nos dan datos de afiliación que son importantes para derechos y obligaciones. Asimismo, la nacionalidad, en función de dónde nació, para ver bajo qué imperio de ley estará sujeto. Su fecha de nacimiento, que nos podrá hablar con posterioridad de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio que tenga esa persona en algún momento determinado. Asimismo, existen personas jurídicas colectivas, que dominamos personas jurídicas morales. Ellas, en vez de tener un acta de nacimiento, tienen un acta de constitución. Dependiendo del tipo de persona moral que se esté creando, serán las características que tengan. Pero hablaremos también de la denominación social, del domicilio, ¿no?, del patrimonio, por poner algunos ejemplos. Dentro de las personas jurídicas también podemos hablar de los sujetos de derecho, que están, insisto, son el Centro de Imputación Normativa, nos diría Kelsen, y también podemos hablar de agentes jurídicos. Los agentes jurídicos son todos aquellos que tienen una relación específica con la aplicación de las normas y que el propio derecho establece cuáles son estas actividades. Otro de los temas que tenemos que mencionar al respecto cuando hablamos de sujetos a quienes regulan las normas es obviamente que tanto las normas morales, sociales, religiosas y jurídicas, todas regulan al individuo, a la persona humana, también regulan a las construcciones normativas. A lo mejor no desde el punto de vista de la moral, no se regula una persona física o una persona moral como construcción jurídica, pero sí se regula desde el punto de vista de la norma jurídica. Otro de los temas que tenemos que definir son los de los fines perseguidos. Los fines perseguidos por el derecho. Los fines del derecho son estas máximas que debemos de alcanzar. La justicia en primer lugar. Y entendiendo la justicia no solamente desde un punto de vista valorativo. La unidad 10 de esta materia podrán ampliar básicamente estos conocimientos de justicia. Los grandes pensadores de la humanidad y los grandes juristas han hablado mucho de este tema. Nosotros utilizaremos para este efecto la definición de Ulpiano, uno de los 7 sabios, que nos dice que la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y esta fórmula es aceptada por muchos filósofos del derecho en función de que puede solventar o puede explicar y garantizar cualquier tipo de sistema normativo y cualquier tipo de sistema político. ¿Por qué nos referimos a esto? Porque sí es muy fácil hablar de justicia valorativa, subjetiva y hacer la justicia objetiva o justicia legal cuando ya sabemos qué es lo suyo de cada quien. Cuando ya está predeterminado qué es lo que le corresponde a cada persona. Y esto se logra gracias precisamente al derecho. Sin embargo, ¿qué ocurriría cuando no sabemos qué es lo que le corresponde a cada uno? Veremos entonces que la fórmula de Ulpiano pues, no nos permite resolver lo que es la justicia, sino más bien nos pondría en una situación para pensar y repensar cuál es el término que debemos utilizar por justicia. Pero insisto, estos temas los verán en la última unidad del curso. Cuando hablamos de fines que persigue el derecho, insisto, tenemos que hablar de los fines propios del derecho, el bien común.
Uno de los ideales de todas las sociedades es que tengamos efectivamente una convivencia armónica, donde todos seamos tratados de la misma manera y podamos desarrollar nuestras potencialidades en función de las habilidades y aspiraciones que cada uno que tengamos. Es decir, el bien común. Otro de los fines del derecho que es muy importante resaltar es esta idea de la equidad, que no hablamos solamente de la igualdad, porque efectivamente el derecho es igual para todos, pero se aplica de distinta manera en función de las condiciones específicas de cada uno de nosotros. El principio de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales es justamente la intención de hablar de una equidad. Es poder hacer ponderaciones valorativas para que todos podamos tener las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar. Estos son algunos de los fines que persigue el derecho y que nosotros como futuros juristas debemos tener siempre en la mira en el desarrollo de nuestras actividades profesionales y obviamente también personales. Otro de los temas que nos piden definir es el de institucionalidad. Se considera como un atributo básico dentro de un Estado, dentro del Estado de Derecho. Esto es, está vinculado al ordenamiento jurídico válido y debe estar ceñido a la idea y a la luz de la división de poderes. Cuando hablamos de institucionalidad, hacemos referencia a las instituciones. Las instituciones representan en los estados modernos la idea de la limitación del poder. Como ustedes saben, las concepciones de los pesos y contrapesos de la división de poderes de la Revolución Francesa establece la idea básica que no se concentre el poder político en un solo órgano o en una sola persona. Es decir, que no haya un poder absoluto, sino que el poder se pueda dividir y se pueda compartir para que entre ellos mismos se controlen y pongan los límites del Estado hacia los gobernados. Estos límites son muy importantes en el Estado moderno porque son los que permiten que tengamos nuestras garantías, tanto individuales como sociales, y obviamente son las que nos permiten este desarrollo que hablábamos con antelación en los fines que persigue el derecho y los fines, obviamente, que persiguen los complejos normativos en sus distintas variantes. Ahora bien, regresando a la palabra de institucionalidad, la intención es, o la idea central es que es un atributo básico para poder hablar del límite del poder. Cuando hablamos de una institución jurídica, estamos hablando de una figura jurídica determinada que tiene ciertas características y que por lo tanto está regulada dentro del derecho y que solamente puede ser entendida dentro de esta regulación específica del derecho. En el caso de nuestro país, cuando hablamos del poder político, hablamos que existe el supremo poder de la Unión, que para su ejercicio se divide en tres funciones: ejecutivo, legislativo y judicial. Vemos entonces cómo tenemos un sistema de pesos y contrapesos y un poder tiende a controlar el poder que tiene otro al no estar concentrado. Esto lo hemos analizado ya en una unidad previa. Sin embargo, sería importante que lo recordáramos. Cuando hablamos de la institucionalidad, repito, consideramos que es un atributo básico del Estado de Derecho, porque limita la capacidad de ejercicio del poder en función de las garantías y los derechos de los gobernados. Con esto terminaríamos el desarrollo de la unidad 5. Muchas gracias.